Tomen sus lugares, hermanos. Durante estos primeros meses del año, enero, febrero y marzo, lo que hemos estado estudiando un poco acerca de algunos libros del Pentateuco. Básicamente hemos estado meditando o tomando como base para nuestra meditación libro de Éxodo, libro de Números y este libro de Deuteronomio. Y hemos estado hablando acerca de cómo estos libros son conocidos así como el Pentateuco, como los libros de la ley. Sin embargo, hemos también puntualizado cómo la Biblia nos presenta a Moisés no solamente como el legislador, sino que nos lo presenta en muchas ocasiones como un profeta, alguien que venía a hablar un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Y entonces hay varios pasajes donde podemos vislumbrar esa misión profética de parte de Moisés. Sí fue el legislador, sí fue el que dio las leyes, y hemos estado mencionando algunos pasajes, solamente tomamos algunos pasajes que consideramos como los sobresalientes. La invitación, claro, es a leer todo el Pentateuco completo y a estarlo haciendo constantemente, porque hemos, entre otras cosas, mencionado, algunos consideran que esto ya es el Antiguo Testamento, y entonces, como nosotros ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. No, y hemos visto cómo la ley sigue vigente. Y para el cristiano, el Señor Jesús no solo le pide cumplir la ley, sino que le sube el nivel de exigencia de lo que debemos de cumplir como cristianos, ¿no? Entonces, nuestro pasaje en especial, este capítulo 30, tiene varias cosas, varios matices, pero en especial quiero llamar la atención a ese aspecto profético que ya presenta este pasaje de la Biblia. Estamos en Deuteronomio capítulo 30, todavía faltan algunos capítulos. Hoy va a ser el último domingo que vamos a estar hablando sobre estos libros de la Biblia, porque ya la próxima semana inicia la Semana Mayor. Estaremos en Domingo de Ramos y vamos a estar meditando específicamente sobre la Semana Mayor desde Mateo. Vamos a estar viendo Mateo cómo nos presenta la Semana Mayor. Fíjense, volviendo a nuestro pasaje aquí en Deuteronomio, y les pido que tengan su Biblia abierta y que estén atentos a lo que dice. En el versículo 1 vemos este aspecto profético de parte de Moisés, porque les dice, fíjense, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti. ¿Sí? Ponen atención, porque es bastante interesante esta afirmación sobre algo que el pueblo va a pasar, porque ya la declaración que está haciendo aquí Moisés es: sucederá, esto va a pasar, que cuando acontezca esto, cuando recibas la bendición y recibas la maldición, cuando esto haya venido sobre ti, o sea, no está diciendo probablemente, si usted, no, está afirmando que eso va a pasar. Y al estudiar todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta que efectivamente así fue, que en el tiempo de los reyes, algunos de los reyes disfrutaron de las bendiciones de esa tierra prometida. Vemos a David, vemos a Salomón disfrutando de las bendiciones, pero vemos a otros reyes que fueron desobedientes y que trajeron sobre ellos mismos y sobre todo el pueblo la maldición. Y el pueblo llegó a tal grado que al final de este tiempo del periodo de los reyes fue llevado al exilio. Recordemos los babilonios, ahí ese tiempo con Daniel, con Nabucodonosor, con los sirios, con los asirios, los medos persas, los persas, cómo dispersaron al pueblo, lo sometieron, lo llevaron a diferentes lugares, y entonces cada uno de esos aspectos de la maldición se cumplió. Lo que Dios había dicho que iba a pasar, pasó. Jeremías llora en el libro de las Lamentaciones por todas las atrocidades que le tocó ver sobre el pueblo de Dios,
porque había sido un pueblo rebelde, había sido un pueblo que había dejado de alabar y de glorificar solamente a Dios. Entonces lo que nuestro pasaje nos narra es lo que iba a pasar y lo que el pueblo tenía que hacer para que la nación pudiera regresar y tener la bendición. Lo que nos dice el pasaje, fíjense si tienen su Biblia ahí abierta, desde el primer versículo también, nos comienza a decir cosas que el pueblo tiene que hacer. Fíjense, hay tres cosas que se nos van a hacer bien conocidas. Dice, ya hasta ahí donde me quedé en el versículo 1 y dice, y te arrepintieres. ¿Sí ya vieron dónde? Dice, después de que hayas recibido la bendición y la maldición, cuando hayas pasado todo esto, pero y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubieres arrojado Jehová tu Dios. Y luego el versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy. ¿Cómo tenías que hacerlo? ¿O cómo tienes que hacerlo? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Fíjense esas tres cosas que son bien conocidas. Arrepentirse, convertirse, obedecer. Repito, arrepentirse, convertirse, obedecer. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo y cómo lo tenía que hacer? Ese texto nos dice, de todo corazón, con toda tu alma. ¿No es ese el mensaje del Evangelio? En el Antiguo Testamento, en el libro de la ley. Ese es el mensaje del Evangelio, lo que tenemos que hacer, arrepentirnos, convertirnos, y una vez que nos arrepentimos y nos convertimos, obedecer. Dios, fíjense, aquí hay como una analogía del pueblo de Israel con el mensaje del Evangelio y la salvación. Dios prometió al Israel llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Y Dios lo cumplió. Ellos pudieron disfrutar la bendición en ese lugar. Pero ellos, a raíz de su desobediencia, Dios los castigó y los echó fuera usando a otros pueblos, los llevó lejos. Pero al final Dios les promete que si estando ahí lejos, donde quiera que se encuentren, se arrepienten, se convierten y le obedecen, Él va a permitir que ellos regresen. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y lo tenía en un lugar donde podía disfrutar de todas sus bendiciones, las bendiciones que Dios le daba. Pero un día el hombre, ¿qué hizo? Desobedeció. ¿Qué hizo Dios? Lo echó fuera de ese lugar. ¿Qué es lo que el hombre hoy tiene que hacer para volver a estar en esa comunión con Dios, en esa nueva Jerusalén que Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para poder disfrutar nuevamente de la presencia de Dios y estar en oportunidad de tener nuevamente esa relación con el Creador? Esas tres cosas: arrepentirse, convertirse, obedecerlo. Arrepentirse. No hay evangelio, buenas nuevas de salvación, si no hablamos del arrepentimiento. Repito, no hay evangelio, no hay buenas nuevas de salvación si no se habla del arrepentimiento. Algunos predican y dicen, Dios es amor, Dios te ama así como eres. Y muchos no hablan del arrepentimiento. Pero no hay evangelio si no hay arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Tendríamos que decir que el arrepentimiento en realidad son varias cosas, o es un proceso, ¿verdad? Arrepentirse es reconocer nuestra falta, sí. Pero además de reconocer mi falta, también tiene que ver con reconocer la condición en la que me encuentro por cometer esa falta. Repito, arrepentirme tiene que ver con reconocer mi falta
y reconocer también el lugar donde me pone el haber cometido esa falta. Mucha gente dice que no necesita a Dios porque no puede reconocer su falta. Mucha gente dice, pues si yo no soy tan malo, yo soy medio bueno, ¿verdad? O yo no me merezco eso, yo no creo que Dios sea tan malo como para mandarme al infierno. Yo he escuchado a varias personas, y Dios es tan malo como para mandar a toda esa gente al infierno. Entonces, esas personas no han entendido el concepto de lo que es el pecado y del concepto de lo que es haber ofendido a Dios. El pecado es la falta, fíjense, el simple hecho de la falta de conformidad con la ley de Dios. El hecho de yo no estar conforme con la ley de Dios, eso ya me hace ser un pecador. ¿Sí? O sea, ¿por qué me tiene que mandar? Imagínense a un hijo con el papá. ¿Y tú por qué me tienes que mandar? ¿Sí han escuchado hijos que...? Pues así hay muchas personas que cuando Dios dice esto es lo que tienen que decir, ¿y tú por qué me tienes que mandar? No reconocen su condición. Pero además de no reconocer su condición, tampoco reconocen, repito, el lugar donde esa falta los pone. El reconocer mi condición es que yo pueda entender que como yo he cometido el pecado, lo que merezco es el infierno. Alguien que ha cometido pecado, lo que merece es el castigo eterno. Repito, muchos dicen, yo no creo que Dios sea tan malo para mandarme o para mandar a alguna criatura al infierno. ¿Qué tenemos que decir nosotros? No, Dios no es malo, Dios es amor, efectivamente Dios es amor. Pero Dios también es justo y es santo. Entonces, si no reconoces tu pecado y si no ves el peligro inminente en el que te encuentras, la persona no siente necesidad del arrepentimiento, no siente necesidad de Dios. No ve el peligro. Hay niños que no se dan cuenta del peligro. Los adultos ven y están así, dicen con el Jesús en la boca, ¿qué le va a pasar a este niño por el peligro inminente en el que se encuentra? Pero los niños como si nada, despistados. Hay mucha gente que en ese sentido no se da cuenta de lo inminente que es el haber ofendido y lo grave que es y las consecuencias que tiene el haber ofendido a Dios. Fíjense, pero no solamente eso es arrepentimiento, porque arrepentirse no solo es reconocer mi falta y reconocer las consecuencias de mi falta, sino que arrepentirse tiene que ver con dejar de cometer esa falta y es volver atrás, cambiar y que en medida de lo posible busque resarcir el daño. Entonces el arrepentimiento no solamente es reconocer la falta, sino tiene que ver con dejar de cometerla, ¿verdad? Sí, hice malo, pero hemos escuchado a muchas personas que dicen, pues sí, ya sé que está mal lo que hago, pero pues ni modo, pues lo sigo haciendo. ¿Sí han escuchado a personas que, pues ni modo, así soy y pues los tengo que seguir haciendo? No, arrepentirse realmente tiene que ver con que, bueno, estás haciendo mal y hay que dejar de hacerlo. Y entonces, claramente tiene que ver con dejar de cometer la falta y dar marcha atrás. Muchos han dicho del arrepentimiento es que voy en esa dirección, me doy cuenta que está mal ir en esa dirección, me detengo y cambio completamente de dirección. Y ahora hago lo que debo de hacer. La Biblia nos enseña esto en muchas formas, hay muchos pasajes. David dijo ahí en ese Salmo 51, el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. ¿Qué es lo que él está pidiendo ahí? Señor,
cambia mi forma de ver las cosas, cambia mi corazón, y que no solamente ya lo deje de hacer, sino que ahora mi corazón crea en mí un corazón limpio, un corazón recto. Ahora mi corazón quiere hacer solamente lo que es correcto. Aquí viene como enlazado lo que es la segunda cosa que está pidiendo ahí que debemos de hacer. ¿Cuál era la segunda cosa? ¿Se acuerdan que dijimos? La primera era arrepentimiento, la segunda era convertirse. Cuando alguien realmente se convierte, deja de hacer, alguien realmente se arrepiente, se convierte, ¿verdad? Deja de hacer eso que estaba haciendo y viene la conversión. Entonces, la segunda cosa que Dios nos pide es convertirnos. Me acuerdo mucho de esta anécdota de que alguien, que es muy frecuente, ¿no? Bueno, esperemos que no tan frecuente, sobre los jóvenes cristianos con novios que no son cristianos, y que luego les decimos, no, pues búscate un novio cristiano o alguien. No se preocupe, le dicen los jóvenes al papá o al pastor, no se preocupe, yo después lo convierto. ¿Sí? Y que le dicen, no, pues que tienes una varita mágica para decir, ahora te convierto. No, ¿qué es la conversión? ¿En qué era lo que, fíjense, viendo a nuestro pasaje de Deuteronomio y viendo el contexto del pueblo de Israel en ese momento, qué es lo que Dios les está pidiendo cuando les está diciendo que se conviertan? El pueblo llegó a ser llevado al exilio porque era un pueblo idólatra, que le rendía culto a muchos dioses. Tan grande era el pecado del pueblo, fíjense, que leemos en Ezequiel y en algunos de los profetas, cómo el pueblo tenía altares a otros dioses dentro del mismo templo. Repito, tan grande era el pecado del pueblo en ese entonces, que podemos leer en Ezequiel cómo dentro del templo había altares a otros dioses y había cultos a otros dioses, y los que tenían que rendirle culto a Dios y ofrecer los sacrificios eran los mismos que le ofrecían culto a otros dioses. Y entonces cuando está hablando aquí de la conversión, está diciendo, dejen de adorar a todos esos dioses y conviértanse, vuélvanse a Dios y solamente adoren ¿a quién? A Dios. Entonces aquí tendríamos que pensar que la conversión está vinculada, relacionada con este término que es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Nosotros regularmente cuando hablamos de la idolatría inmediatamente imaginamos las imágenes. Idolatría tiene que ver con tener imágenes y rendirle culto a esas imágenes. Y podemos decir en cierto sentido, pues es correcto, ¿no? Hay mucha gente que le rinde culto a ciertas imágenes. Pero hoy día, en nuestro contexto y en nuestra forma de vivir, tenemos que decir que la idolatría tiene que ver con cualquier cosa que yo pongo en lugar de Dios. Repito, cualquier cosa que yo pongo en lugar de Dios. Sí, cierto, hay algunas cosas que nos pueden parecer muy graves, ¿no? Como una adicción. Una persona adicta, pues seguro que pone su adicción en lugar de Dios, ¿verdad? Sea cual sea esta adicción. Pero hay algunas cosas que a lo mejor no nos parecen tan graves. Es más, nos parecen muy buenas. Pero cuando yo esa cosa la pongo en lugar de Dios, yo estoy siendo idólatra. ¿Cómo qué cosas? Y yo lo he mencionado. Puede ser que pongamos en lugar de Dios mi trabajo. ¿Es malo trabajar? No, de ninguna manera es malo trabajar. Pero si para mí mi trabajo es primero que Dios, entonces estoy siendo idólatra.
mis bienes, mis posesiones. ¿Hay gente que es idólatra de sus bienes? Sí. Mis aficiones. No sé cuál sea tu afición, pero hay quien prefiere el fútbol a servir a Dios. No estoy diciendo que el fútbol sea malo, fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando ponemos cualquier cosa en lugar de Dios, mi familia, pero mi familia es muy importante y Dios me dice que debo de cuidar a mi familia. Sí, pero el Señor Jesús dijo, el que no deja padre, madre, ahí es cuando lo podemos entender. Cuando esas cosas las ponemos en lugar de Dios, entonces esas cosas, que pueden ser cosas muy buenas, nos están desviando de lo principal. Convertirse, que es el segundo punto del que estamos hablando aquí, es poner todas las cosas en su justo lugar. Tiene que ver con poner a Dios en el lugar de preeminencia y todas las demás cosas ponerlas en el lugar que les corresponde solamente a Él. La tercera cosa que Dios les estaba pidiendo al pueblo, ¿qué era? ¿Qué? Obediencia, ¿verdad? Entonces aquí algunos pueden pensar, bueno, entonces la salvación sí es por obras. No, la salvación no es por obras. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Estamos hablando del proceso de la salvación y el proceso que Dios está obrando. Cuando alguien se arrepiente, dijimos, alguien cambia. Cuando alguien se convierte a Dios, dijimos, ¿qué pasa? Alguien cambia, pone las cosas, ¿qué? En su justo lugar. Cambia de dirección. Ahora su prioridad es ¿quién? Dios. Entonces el reflejo de que esa persona ha puesto las cosas en su justo lugar es que esa persona es una persona obediente. Es un proceso de toda la vida. No es fácil ser obediente, ¿verdad? ¿O que dicen, sí es fácil obedecer a Dios? Dios es el que está obrando y el que está haciendo. A mí me llamó mucho la atención este pasaje porque al ver la obra redentora nos damos cuenta cómo es Dios el que ejecuta todo. Y es tan hermoso este pasaje que nos deja ver cómo es Dios el que está haciendo su obra redentora. Fíjense, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Y cómo es que Dios está obrando en nosotros? Lo primero que Dios hace es que nos hace volver de nuestra cautividad, de ese lugar de perdición en el que nos encontrábamos. Él nos trae. Versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. No importa lo lejos que estés. Si nos arrepentimos, nos convertimos, somos obedientes, y hay que recordar todos esos pasajes, ¿verdad? Los profetas, Daniel, ¿se acuerdan? También Esdras, como ellos citan a Moisés y dicen, tú prometiste eso en la Escritura, tú lo prometiste, si hoy nos volvemos a ti. Y Dios permitió que regresaran, ¿verdad? Pero Dios no solo nos trae, sino algo que, fíjense qué hermoso es este pasaje, porque dice que Él es el que cambia nuestro corazón. Sí, nuestro corazón, y es interesante esto, porque Dios lo promete en muchos pasajes. Allá a Jeremías, él le dice,
les voy a poner un corazón nuevo. Y fíjense aquí cómo lo dice, versículo 6. ¿Quién es el que lo va a hacer? Aquí es interesante ver que y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué? Tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién es el que ejecuta la obra de salvación? Dios. Fíjense, el pueblo de Israel, y esta es una cosa que Dios le reprocha al pueblo de Israel en varias ocasiones, porque el pueblo de Israel se había convertido en un pueblo de apariencias, de religiosidad, que trataba de cumplir, y esa parte de la circuncisión era, nosotros cumplimos, este es el pacto y nosotros hicimos. Y qué interesante que fíjense, desde aquí, desde Moisés, desde el Pentateuco, Dios está diciendo, yo les voy a circuncidar. No se trata simplemente de cumplir algo, les voy a circuncidar su corazón para que haya un cambio y quede abierto su corazón y ustedes puedan entender y entonces puedan realmente amar a Dios de corazón. Quien produce el cambio en nosotros es ¿quién? Dios. Y entonces me encontré algo fabuloso en este pasaje también, porque hay un pasaje que a mí me gusta mucho en la carta a los Romanos, cuando tengo la oportunidad de compartir con alguien el Evangelio, comparto generalmente ese pasaje de Romanos 10. ¿Por qué? Ha habido un poco de escepticismo en algunos evangelistas, ¿no? Porque siempre lo que nosotros hemos entendido como una campaña de evangelismo es de que invitamos a alguien que pase, haga una oración y decimos esa persona ya recibió al Señor Jesús como su Salvador, ya está salvo. Pero algunos, y con razón, han dicho, no, pues es que a veces nada más vienen, hacen su oración, pero la hacen de aquí para acá, ¿no? ¿Cómo? De labios para afuera. Y en su corazón, pues no sabemos qué fue lo que pasó. Y aquí, en ese pasaje de Romanos 10, Dios hace referencia a hacerlo de aquí, pero también hacerlo de acá. Hacerlo con los labios, pero hacerlo en el corazón. Y fíjense este pasaje que es el apóstol Pablo el que lo cita allá en Romanos 10, es este pasaje que acabamos de leer, versículo 11. Estamos ahí en Deuteronomios 30, ¿verdad? Ahorita. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? Fíjense, en tu boca y ¿en dónde? En tu corazón para que lo cumplas. Ahora vamos a Romanos 10. Les invito a que vayan en su Biblia a Romanos 10. Y ahí la carta de los Romanos es una carta muy bonita, ¿eh? Porque habla, y este pasaje de Romanos 10 habla mucho sobre el evangelismo y el salvos por la fe, y todo esto. Empieza diciendo el apóstol Pablo ahí en esta carta, en este capítulo 10, que el anhelo de él es ver a los judíos que se conviertan al Señor. Versículo 1. Hermanos, ciertamente anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta ahí? Y entonces me voy hasta el versículo 5. Si lo quieren leer ustedes detenidamente, después con calma, ahí me voy hasta el versículo 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Más qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¡Ah! El apóstol Pablo está citando a Moisés, ¿sí se dan cuenta? ¿Cómo lo está citando? Y le está diciendo, ya Moisés estaba hablando de Cristo y ya no estaba diciendo, sí está la ley aquí y yo les estoy presentando la ley. Quien cumpla todas estas cosas va a poder ser salvo. Pero ¿qué creen? Nadie se puede salvar por la ley. Solamente nos vamos a poder salvar a través de Cristo. Con la palabra en tu boca y ¿en dónde? En tu corazón. Y entonces viene este texto que es el que regularmente citamos cuando les hablamos. Tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón. Versículos 9 y 10. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tu boca y si crees en tu corazón. Dos cosas. Confesar que Jesús es el Señor. Confesar que Jesús es el Señor, les decimos a las personas, es decirle, tú eres el que mandas, tú eres el que dices qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Confesar que Jesús es el Señor es reconocerlo como el Adonai, el que manda, el que dice. No es simplemente, el Señor, sí, cualquier Señor. No, es el Señor, el que manda. Pero creerlo en el corazón, eso es algo que tú tienes que hacer con Dios, tú y Dios. Y yo a veces lo que les pido a las personas, les digo, ya no te voy a pedir que hagas la oración aquí delante de mí, porque a lo mejor tú la haces nada más de aquí para afuera. Te voy a pedir que vayas a tu casa y cuando tú estés solo, tú con Dios, ahí se lo digas. Ahí tú sabes si lo hiciste de corazón o no. Tú ve y díselo de corazón, porque tenemos que hacerlo con la boca, pero sobre todo con el corazón. Y la invitación, ¿qué hacemos? Es la invitación que hoy hacemos también a toda la iglesia. Si estás lejos, fíjense Moisés lo que le estaba diciendo al pueblo, cuando estés lejos, exiliado, afligido, abatido, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte, convertirte, obedecer, pensar en Dios. Lo que Dios quiere es que venga cerca. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué hizo? Se arrepintió, se convirtió, obedeció. ¿Qué es lo que Dios quiere? El padre estaba ansioso esperándolo al hijo pródigo, como el padre está ansioso esperando a cada uno de nosotros. Y fíjense cómo este pasaje de Deuteronomio dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición, escoge a Cristo. Él tiene todo para ti. Él quiere que vengas y disfrutes el Evangelio, la invitación. Como iglesia es para que vengamos y disfrutemos y nos gocemos de lo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Escoge la bendición. Ven a Cristo, ven ahora. Él lo que quiere para ti y para mí es bendecirnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por cómo estás obrando, has obrado a través de los tiempos. Señor, muéstranos, Señor, cómo debemos devolvernos a ti, como iglesia, Betania y como cada uno de individuos, que nos volvamos a ti,
que te honremos, que te glorifiquemos en todo. Bendice, Señor, a tu iglesia, guárdala y sosténla. Y Señor, que ahí en lo profundo de nuestros corazones, cada uno, Señor, acuda a ti, clame a ti, te reconozca a ti, Señor. Señor, y que esto produzca los cambios que debe de producir. Pues te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.